¿Por qué ella? ¿Por qué él? De entre tantas personas en el universo, ¿por qué elegiste a esta persona como tu pareja? Bien, si no la elegiste por análisis deductivo, si no hiciste un descarte para buscar y seleccionar a alguien, entonces algo dentro de ti se encargó de hacer esa elección. Y a eso se le conoce como programación subconsciente. Hoy, segundo episodio, programados sin saberlo. La influencia de mamá y papá para que tú, entre tantas personas, hayas elegido a esa personita especial. Así que no te lo pierdas. Si quieres saber el por qué, escucha. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este siguiente episodio de Amshala Asana, el podcast, en donde, bueno, la vez pasada nos quedamos muy picados con el tema de programación y pues en esta segunda parte de este interesante tema vamos a ver ya además a detalle lo que la programación hace a nivel de elección de pareja. Entonces, bueno, creo que definitivamente, primeramente, Poncho, ¿cómo estás? Muy bien, mi reina hermosa. A todo el grupo, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todas las personas que nos escuchan, muy buenos días, tardes o noches a la hora que nos estén viendo. Sí, la verdad es que nos quedamos picados con el tema, muy interesante lo que es la estructura de programación y como bien lo dices, hoy nos va a tocar hablar de la influencia del entorno en la elección de pareja. Creo que es un tema, al igual que todos, la verdad, demasiado interesante que yo quiero empezar con este comentario. Yo creo que para las cosas más importantes a las que nos tenemos que enfrentar como seres humanos, al menos en esta vida, poco nos preparamos para ello. Cosas tan importantes como lo veíamos en el episodio pasado, la programación de un bebito, de un ser humano en sus primeros años de vida, pues no tenemos como una preparación previa. Para otro acto importantísimo que determina, yo creo que gran parte de nuestra existencia, que es la elección de pareja, tampoco. Creo que los seres humanos hemos ido buscando siempre una pareja ideal basada precisamente en toda esa programación equivocada de cierto tipo, cierto perfil, que ahorita pues obviamente nos vamos a adentrar de lleno en el tema, pero yo creo que justo esa falta de conciencia sobre cómo fuimos programados para atraer a tal o cual pareja a nuestra vida es lo que nos ha llevado a tanta cuestión de, no quiero llamarlo fracasos porque ninguna relación con nadie es un fracaso, pero sí a tanta, ¿cómo le puedo decir? ¿Complicación innecesaria? A tanta complicación innecesaria para poder encontrar una pareja bajo los términos correctos, no los ideales, no los que se dice perfecciones, en el sentido de que se cree que la pareja perfecta es aquella con la que no existen conflictos, en la que son totalmente unitarios en pensamientos, en gustos, y no es así. Realmente el tema es bastante interesante. Y pues vamos a empezarlo. A ver, Poncho, la vez pasada estuvimos hablando de todo lo que conlleva, pues obviamente la programación de un ser humano y hablábamos de que existen dos líneas paralelas, lo que era la programación de la personalidad y a la par se iba programando la de elección de pareja. Vamos a entrar de lleno a la cuestión de cómo se programa desde niño a esta elección de pareja. Perfecto. Bueno, nada más haciendo hincapié a un comentario que muchas personas hacen, que no se trae un manual para educar a los hijos o a las hijas. Los niños no vienen con manual. En realidad sí.
El manual es el amor verdadero. Estamos hablando de que los seres humanos, cuando hacemos las cosas por amor, no por apego, porque muchas personas confunden el amor con el apego o el romance con el amor. No, el amor, que es lo más sublime y evolutivo que tú puedes hacer, pensar y sentir desde la conciencia. Cuando tú actúas desde este punto, todo lo que hagas será correcto para los demás. Ahora, vamos a regresar a la pregunta que me hiciste, ¿ok? La parte del periodo de la etapa materna y de la etapa paterna, 0 hasta que terminan los 7 y desde que terminan los 7 hasta que terminan los 14, vamos a explicar la etapa femenina, la programación materna en un hombre y en una mujer. Ojo, esto no significa que un hombre va a aprender cómo ser mujer. Un hombre es hombre, una mujer es una mujer. Aquí el asunto es este. La influencia de la figura femenina en el varón implicará la estructura de qué tipo de mujer va a elegir, dependiendo de cómo fue la mamá durante este periodo. Y en el caso de la niña, aprenderá y estructurará, recuerda, a nivel subconsciente, qué tipo de mujer va a ser como pareja. ¿Por qué? Porque los valores, las ideas y las creencias, recuerda, se estructuran en una línea y la elección de pareja se estructura en otra. Todo esto ocurre simultáneamente. Entonces, si mamá es como mujer dominante, controladora, con el esposo, es así de sencillo. La niña aprenderá como mujer, como pareja, a ser así. Y el niño aprenderá a buscar una mujer así. ¿Sí? Dominante. Sí, dominante, controladora, que le esté checando el teléfono, a dónde vas, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? El ser humano tiene patrones de violencia y estos patrones de violencia se ejercen, sea hombre o sea mujer. Los ejerce el ser humano por ser humano, no por ser hombre, no por ser mujer, porque luego traen ahí algunas confusiones medias extrañas. Entonces, el asunto es muy simple. Si la mamá es así, este patrón pasa a la niña para ser así, como pareja, y al niño para buscar una mujercita así. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Si es una mujer dominada, controlada y sumisa, la niña aprenderá a tener este patrón, este perfil. Será una mujer que buscará justamente repetir ese patrón. Y el niño buscará a una mujer con este patrón sumisa, humildita, controlable, etc. Importante, todo esto es de forma inconsciente. Probabilidades de repetir estos patrones, 97% de probabilidades. Pero si recuerdan, en la conferencia pasada hablamos de los estados de conciencia. Cuando tú tienes un estado de conciencia, tú puedes corregir todos estos patrones. Si tú creciste con una mamá agresora, dominante, controladora, tú puedes elegir otro tipo de pareja desde tu estado de conciencia. ¿Ok? Si es al revés, también puedes hacer el cambio. Todo depende de qué nivel de conciencia tienes. Por eso es tan importante que nos enfocamos en estas conferencias. Buscar una reestructura desde la conciencia para cambiar todos los errores programativos de los que se van a hablar a lo largo de todos estos podcasts que van a hacer. Ahora, este es el patrón femenino. Sí. Lo que quiere decir que sería obviamente interesante retroceder en el tiempo y medio, inclusive porque es como la etapa materna ocurre cuando uno es muy, muy pequeño. Realmente todavía la conciencia, el recordar todavía no está como que muy, muy, muy presente. Yo creo que es muy difícil para la mayoría de las personas regresar a un periodo de cuando tenías 1 año y 2 años y recordar cómo era tu madre como mujer en la cuestión del matrimonio o de la pareja. Sin embargo, a lo mejor yo creo que se vale inclusive hasta preguntar a tu misma mamá o, no sé, no sé, a tus hermanos mayores, yo no sé, pero el chiste es sí saber cómo era tu madre en ese momento en la relación, porque tú como mujer inconscientemente entraron los patrones en ti de imitar esa misma conducta. Entonces, y como hombre, buscar una mujer en tu adultez que se identifique o que repita la misma manera en la que fue tu mamá durante ese periodo en tu vida. Aquí me cabe una pregunta.
¿Qué pasa si después de determinado tiempo, vamos a suponer que en los primeros años del matrimonio era una señora sumisa, no sé, que permitía golpes, maltrato, y con el pasar de los años, su propia alma, su propio, no sé, despertar, su propio crecimiento le hizo cambiar y ya no permitir, por ejemplo, la violencia física. ¿Y qué pasa con la cuestión de la programación que se generó en esos niños durante ese tiempo? ¿Sí me expliqué la pregunta? Sí. Pues entonces toda la programación que ocurrió durante el tiempo que ella era sumisa pasa a la niña o pasa al niño. Y si vienen hijos atrás y la mamá ya se volvió perrucha y ahora cambió el patrón a controladora, pues los otros hermanos van a cambiar el patrón de programación. Pero los primeros traen la programación que aprendieron. Esa es la cuestión. Ahora, no se tiene que buscar tanto de ir a preguntarle a mamá, ¿cómo eras? Porque mamá ni se da cuenta a veces de cómo era. O papá tampoco se da cuenta, o los hermanos tampoco se dieron cuenta. Porque recuerda, esto es muy importante. Cada pensamiento y cada emoción que tienes genera una vibración. Y esa es la realidad de mamá y papá. Entonces los hermanos no se dan cuenta de las emociones ni de los pensamientos de mamá, ni de papá. Pero esas realidades pasan al subconsciente programativo. Aquí es muy sencillo darte cuenta qué patrón programativo traes. Fíjate en tus parejas. Generalmente traes un patrón de repetición. A menos de que te hagas consciente y lo cambies. Pero mientras tú no te hagas conscientes, tú vas a ser como tantos hombres o tantas mujeres que van a decir, es que todos los hombres son iguales. No, todos los hombres que atraes son iguales porque traes un patrón de repetición. Este es el patrón de tu mamá. Y si tú te fijas, ¿cuánta gente no dice, es que mi mamá tenía a mi papá que era un hijo de la fregada? Y tú te buscaste un hijo de la fregada. A menos que te hagas consciente de esto y digas, yo no quiero en mi vida esto. Si mi mamá fue una mamá que me abandonó, me dejó, ok, tú te haces consciente y dices, yo no quiero esto. Y automáticamente, y esto es importante, todo lo que hay dentro de ti, lo dijimos ahorita hace un instante, todo lo que hay dentro de ti se plasma físicamente. Nuestro cuerpo es como un mapa, ¿ok? Y este mapa lo pueden leer el subconsciente de las demás personas. Si yo, como hombre, tengo un patrón de golpeador, de macho, de opresor y todo esto, mi perfil físico, mi rostro, mi cuerpo, mi forma de vestirme, mi forma de caminar, mi forma de hablar, todo lo que soy, lo va a gritar a los cuatro vientos. Si soy pirujo, lo va a gritar a los cuatro vientos. Las mujeres pueden identificar, se le ve que es pirujo, pero por todos lados. ¿Cómo se dice? Es no sé qué alegre que le llaman. Valores distraídos o moral distraída es... De ojo alegre, de ojo alegre. Ojo alegre. En mi rancho les dicen de otra forma, pero bueno, está bien. Entonces, tú lo puedes identificar y aprendes a ver cuando se les ve que son pirujones. ¿Sí? En el caso de los hombres igual, ven que la muchachita es fácil, se le ve inmediatamente que trae la moral distraída, se les ven, punto. Ok. Esos son patrones que tú ya aprendiste a identificar de forma consciente, voy a decirlo entre comillas, es decir, tú en vigilia ya te das cuenta y dices, se les ve, ¿sí? Son patrones que ya son muy evidentes y los entiendes. Ok. Tu subconsciente puede leer perfectamente el subconsciente de la otra persona y se dicen, ok, yo busco hombre pirujo, infiel, macho, opresor, dominante, controlador. Y entonces, cuando se ven, yo soy mujer sumisa, controlable, me gustan los machos opresores y todo esto. Y cuando se ven, hay una atracción física, hay una perfilación que hace que se gusten. Y no entienden por qué. Que esa es la magia de la inconsciencia, solo son patrones de repetición mecánica. Y entonces la muchachita dice, es que todos los viejos me salen igual. Es que mientras tú no cambies tu perfil, y no necesitas preguntarle a tu mamá, necesitas empezar a identificar, a ver, ¿cómo me fue con este? A ver, ¿cómo me fue con este? Y empezar a cambiar los patrones para atraer a tu vida. ¿Y qué crees? Tu rostro va a cambiar.
ciertas facciones se van a dulcificar, se van a cambiar las actitudes, la forma de vestir, la forma de usar el pelo, tu maquillaje, empiezas a tener cambios muy sutiles, pero que, ¿qué crees? Atraen hombres diferentes. Inclusive, fíjate que ahorita lo que mencionas hace sentido en este aspecto. Muchas veces cuando ves una fotografía propia o de alguien conocido de hace algunos años atrás, logras verlo diferente y dices, es que no se parece, cambió, o sea, sabes que es fulanito o fulanita, o inclusive tú misma, pero hay algo diferente que inclusive logras distinguir físicamente diferente. En esencia, pues sigue siendo la misma y digo, no tenía ojos azules y ahora los tiene oscuros, ¿verdad? O sea, pues no, pero sí hay ciertas cuestiones físicas, morfológicas, que sí cambian. La vida te cambia. Aquí hay de dos. O tú puedes elegir cambiar conscientemente, aprender de tus errores y mejorar como ser humano, y automáticamente tu morfología cambia. O puedes esperar a que la vida llegue, te agarre a madrazos y vas a tener que cambiar sí o sí. Es así de sencillo. Entonces aquí la cuestión es hacerte consciente de tus patrones. Por ejemplo, vas a decir, bueno, esto que estás hablando tú, Poncho, es de hombres y mujeres adultos que ya han tenido vidas, que incluso ya han cambiado parejas a nivel noviazgo, a nivel matrimonio. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? Ok. Con los jóvenes también se puede hacer un cambio de conductas, pero no lo puedes observar en tu pareja, lo tienes que observar en ti. Tú como hombre, en el caso de los hombres, yo hablo como hombre, tú como hombre tienes que identificar tus pensamientos, tus emociones, el tipo de música, el tipo de películas que ves, en qué te enfocas respecto a las personas, a la mujer, como atracción física. Si solamente estás como un consumidor, y empezar a darte cuenta que no solo somos consumidores. Como hombre, observar a las mujeres como seres humanos, que piensan, que sienten, que actúan, que tienen vidas, que tienen sueños, que tienen fracasos, que tienen triunfos. No solo como sexo. ¿Sí? El patrón nos ha enseñado a nivel conductual social el producto de consumo. Sí, pero eso sí entra igual para hombres y mujeres. Ok. Pero en el caso de los jóvenes tú tienes que observarlo. ¿Por qué? Porque todavía no tienen un bagaje de parejas. ¿Sí? Si eres una persona que está cambia de parejita porque nomás duras 15 días con esta, un mes con esta, o sea, aguas, ya estás empezando a ver una irregularidad en la que es una conducta natural social, una estabilidad de pareja. ¿Sí? Porque hay muchos patrones. Ahorita vamos a entrar a profundidad a esto. Hay muchos patrones, pero si tú no tienes una estabilidad a nivel de elección de pareja, se debe gracias a las redes sociales. Te explico por qué. Yo como ser humano traigo una carga genética de mi madre para la elección de pareja. Recuerdan que hablábamos en la primera conferencia de que existe un 40% en la estructura de la personalidad y que ese 40% fue establecido por papá y por mamá, ¿verdad? Ok. Ahora, en esa parte de ese 40% también hay un porcentaje en la elección de pareja, que va a ser un patrón mecánico de repetición de lo que es la figura de mi señora madre. Por eso dicen que uno se las busca iguales a la mamá, ¿no? O con el dolor de muchos, dice la muchacha, se busca a alguien igual a su papá. Son patrones mecánicos. Se pueden corregir completamente, pero tienes que hacerte consciente. Entonces, aquí la cuestión es esta. Como hombre y como mujer, tienes que quitar las conductas de toxicidad. Así de sencillo. Empezar a ver, ok, esta conducta no me sirve. Los celos. Vamos a hablar de todo esto a lo largo de muchos podcasts. Ahorita se va a mencionar solamente los errores conductuales y se profundizará en ellos. Por ejemplo, la conducta de los celos, solo quiero sexo, no quiero nada de estable porque no quiero saber nada de la familia, no quiero bla, 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 bla. Okay. Todas estas cosas que ahorita acabo de mencionar son la receta secreta para vivir solo, para así tener relaciones sexuales, que ya hablaremos de las relaciones sexuales y sus efectos a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel de todo, energético, obviamente, muy bueno, mi reina. Y entonces, ahorita solo te explico, todas estas conductas que las redes sociales están estableciendo, están creando la base para
frustración y fracasos matrimoniales y a nivel pareja. ¿Ok? Y en el caso de las mujeres, los errores conductuales, como curioso, quieren que provea, quieren que trabaje, quieren que sea responsable, quieren que dé dinero, que me invite, pero que no me exija fidelidad, poder ser una muchachita libre y alegre y soltera. Y dices, ok, otra receta para el fracaso. Es muy triste lo que estamos estructurando hoy en las señoritas y en los caballeros. Es muy, muy triste. ¿Por qué? El ser humano por naturaleza tiene un perfil. Escuchen, por naturaleza. Pero este perfil lo confunden las revistas. ¿Por qué? Porque en mi naturaleza yo tengo la búsqueda de una persona. ¿Sí? Ya traigo una carga con la que voy a hacer un clic real. Pero empieza una confusión en la programación. ¿Por qué? Porque me dicen usa tal ropa, usa tal marca, usa tal forma, toma determinadas formas de cuerpo, usa tal actitud, los patrones de seducción de las redes que dices tú, ay no. Háblale, hazte interesado y deja de hablarle. Y haz como que no te importa. Y este juego de la seducción, que es una estupidez, que las redes sociales están fomentando. Esto debes de hacer tú, mujer. Esto debes de hacer tu hombre. Y cada persona que no tienen ni idea de lo que es la maravilla del matrimonio, la unión, la relación preciosa que es, y entran las confusiones. Y los muchachitos que no saben para dónde ir, y si le dejo de hablar, y si no le hablo, y si me visto de esta forma, y si aplico tal técnica, y toda esta ensalada altera la estructura natural de la elección de pareja de las personas. O sea, altera la estructura normal con la que fuiste programado por papá y mamá. Así es, pero aparte existe una parte natural de tu búsqueda, y esa parte natural la altera tanta información, perdón, pero de ignorancia, tanta información tonta, tanta información que si tú tan solo la piensas tantito, déjame te explico una cosa, cuando tú amas a una persona, buscas su bienestar, buscas dar, buscas co-crear una hermosa relación. Ya hablaremos del amor propio, ya hablaremos de las relaciones, pero toda la forma natural, así es, toda la forma natural entra en confusiones gracias a las redes sociales por tanta información. Y entonces los muchachitos se sienten inseguros porque no soy el perfil del muchacho fuerte, brazotes, que se le vea la espalda así, la cabellera de tal forma, el carro, la moto, el esto, el aquello, y entran en una sensación de poco valor. Y las muchachitas, igual. Es que si no tengo la nariz de esta forma no soy bonita. Es que si no tengo los ojos de tal color no soy bonita. Es que si no uso el maquillaje X, Y, Z no me veo hermosa. Es que... Y entonces empieza la gente a sentirse cada vez más inferior. Y entonces empiezan a usar filtros y empiezan a usar cosas para hacer algo que no son. Y empieza el conflicto a nivel elección pareja. Y entonces ves niñas solas, ves niños solos, y cuando digo niña y niños, estoy hablando de chiquillos de 27, 25, 20 años que no pueden encontrar una relación. Para empezar, no encuentran una relación y mucho menos estables. Y entonces, esta frustración y este sufrimiento se debe a que los seres humanos están mandando mensajes completamente erróneos. Completamente erróneos. El subconsciente de la otra persona está recibiendo algo. Y yo estoy mandando un mensaje porque me dijeron, vístete así, toma esta actitud, toma esto, ve de esta forma, pero es algo antinatural en mí. Y entonces atraigo una persona que no va a hacer un clic real conmigo, ¿sí me explico? Por tanta mezcolanza del mensaje subconsciente que estamos mandando. Entonces está complicado el asunto, porque para empezar, no tenemos la conciencia sobre nuestra real programación de la atracción de la pareja que nos dio papá y mamá. Así es. Y luego todavía confundidos para rematar con toda la cuestión del entorno, llámese redes sociales, llámese música, llámese televisión y los ¿cómo se llaman? Los estereotipos sociales que nos imponen. Entonces, pues la verdad está un poco o un mucho complicado. Pero entonces, retomando el tema de la programación, ya entendimos que mamá programa de los 0 a los 7 años a la mujer la mujer que va a ser y al hombre la mujer que va a buscar. Así es. ¿Y el siguiente? El siguiente sería la etapa paterna. La influencia de papá
que viene siendo de finales. De hecho, incluso este periodo se ve muy, muy normal, muy natural. El primer periodo tú vas a ver que el niño y la niña están muy pegados como a su mamá, y en el siguiente periodo tú vas a ver que están más pegados con el papá. Que dicen, ay, está en la etapa de que le encanta el papá, está pegado con el papá todo el día. Esta etapa es igual para hombres que para mujeres. Actúan de formas distintas, pero está así. Okay. Durante este periodo, si no hay papá, la programación sigue dándose. ¿Quién la cubra? El nuevo esposo de la señora en caso de que haya fallecido o se haya divorciado, lo que tú gustes y mandes, el ejemplo que sea, o entra el abuelo, entra quien sea, un tío o incluso un hermano mayor. Aquí volvemos, o sea, la programación es amplísima. Miles de posibilidades que dan precisamente miles de personalidades. Pero volvemos a lo mismo, es quien más conviva con el niño. Porque vamos a suponer que la mamá, no sé, cambió de pareja, quedó viuda, lo que sea, pero el papá no está. Papá murió o se fue y no tiene presencia de ningún tipo. Pero vive con el abuelo. Pero el abuelo a su vez tampoco está. ¿Por qué? Porque ya es una persona grande, está ya metido en sus cosas y resulta que con el que más convive es el tío. Entonces será el tío el que juegue ese papel de programador. Recuerden que hablábamos de las impresiones, ¿verdad? En la conferencia, en el podcast anterior. Miren, gente hermosa, si digo conferencias, me refiero al podcast, ¿ok? Es el episodio. Sí, por costumbre hablamos de conferencias. Entonces, lo hablamos en el episodio anterior. Las impresiones nunca dejan de llegar al ser humano. Y las impresiones son las vibraciones que existen en el entorno, ¿ok? Esas vibraciones, perdónense en esta cámara, estas vibraciones pueden estar pegadas a la pared, pueden estar con las personas, la música, todas esas vibraciones van a estar pasando. Piensa en el niño y en la niña como una aspiradora, ¿sí? Están absorbiendo todo lo que hay alrededor, todo. Si tú no estás, algo van a absorber. Si son las redes, si son el teléfono, si son el internet de entretenimiento, películas, revistas, lo van a absorber. Por eso es tan importante que tú seas quien esté ahí. Si es el maestro, si es el padre, si es quien sea, con quien más tiempo pasen, ellos son los programadores. ¿Ok? Podríamos decir que habrá casos en el que conviene más que no esté mamá y papá ahí. Sí, hay muchos casos en el que conviene que mamá y papá no estén ahí. Que son seres humanos lastimados programativamente hablando, que convendría más que estuvieran ausentes y que llegue alguien más a programar. Sí, sí hay casos. Pero también es importante que entendamos que si tú eres un ser humano pensante y consciente, que generalmente son los que escuchan este tipo de podcasts, este tipo de documentales, entenderás la búsqueda de una mejor forma de ser y de actuar, corregir tus errores conductuales para poder aportar más valor, más realidad voluntariamente a tu hijo o a tu hija. Entonces, este niño y esta niña podrán absorber todo lo que tu entorno tenga. Entonces, esa es la parte importante. Ellos en ningún momento van a tener una carencia programativa. A lo mejor tendrán una carencia programativa de ti porque estás ausente, pero la programación sí o sí se da. ¿De qué lo están absorbiendo? Sería una muy buena pregunta. ¿Qué están absorbiendo? ¿De qué entorno? ¿De quiénes? ¿De dónde? ¿Quién está siendo el que más tiempo pasa con mi hijo? El teléfono, porque yo quiero estar acá hablando con mis amigas. ¿Quién está aportando más vibratoriamente a tu hija o a tu hijo? Esa sería la cuestión. Perfecto, entonces hasta ahí. Ahora, vamos a retocar el tema de cómo estructura papá de los 7 a los 14. Ahora, si papá es un macho opresor, la niña absorberá la estructura de la búsqueda de un hombre macho opresor. Recuerda, esto es en el estado inconsciente. No significa que está obligado a repetirla. Probabilidad estadística, 97% de probabilidades de repetir el patrón, a menos que esta niña se vuelva consciente. Por eso los talleres siempre nos enfocamos en los jóvenes, para enseñar esto y que conscientemente elijan hacer un cambio de estructura en el caso de tener un papá macho opresor.
Bueno, y en el caso del jovencito, aprenderá a ser un macho opresor, a menos que se vuelva consciente. Es así de hermoso. Si papá era amoroso, comprensivo, como los existen muchísimos hombres que son capaces de amar, de cuidar, de guiar y con todo su corazón trabajar, romperse el lomo para que sus hijos estén bien, todos estos padres hermosos pasarán esta estructura a sus hijas y esta estructura a sus hijos, porque así es el mundo. ¿Ok? Yo sé que ahorita se han enfocado en decir que todos los hombres por ser hombres son machos opresores. No. ¿Ok? La opresión está en el ser humano, sea mujer, como lo explicamos en la primera etapa, o sea hombre, que es ahorita el periodo de programación en el que estamos. Entonces, es importante entender que un ser humano es más fácil que entre a un estado de conciencia cuando existen programaciones de valores, de amor. Cuando existe esto, es más fácil que el ser humano busque el despertar de la conciencia y busque la corrección de los errores conductuales de mamá y papá durante sus periodos y decir, ok, mi mami y mi papi, a quien amo mucho, cometieron estos errores conductuales, pero yo no los quiero en mi vida y los cambio. No entro, como lo explicamos muy bien en el primer tema de programación, no significa que tengas que repetir el patrón, no tenemos que entrar en una estructura de juicio. Estamos en esto para poder reestructurar las conductas hacia una evolución, hacia vivir en paz, en armonía y que nuestro entorno sea maravilloso. En este caso, la búsqueda de un matrimonio hermoso, estable o una relación de pareja hermosa y estable. Fíjate, con toda esta información, justo yo creo que de esto deberían de tratar todas aquellas pláticas prematrimoniales, llámese de la índole que se llame, si es de la iglesia, si es de lo que sea, pero todas las, ¿cómo se dice? Las pláticas prematrimoniales justo deberían de hablar de esto, porque es es la verdadera razón por la que te atrae la persona que te atrae. Entonces es una cuestión tan compleja y tan sanadora cuando ya tienes la conciencia y el conocimiento para libremente hacer los cambios que necesitas hacer para atraer a tu vida, ahora sí, a una persona correcta. Volvemos a lo mismo. Algunas personas buscan la persona perfecta para estar en tu vida como la correcta. Y no es necesariamente eso. Es la persona correcta que te va a ayudar a crecer, a evolucionar, a mejorar, a ser esa mejor versión de ti mismo en conjunto, en compañía, dándose el apoyo uno a otro. No la que es perfecta, sino la que es la correcta. Y lamentablemente, pues estamos tan mal influenciados, tan mal informados, que elegimos pareja por todas las causas habidas y por haber, menos por la correcta. Aquí la cuestión es muy interesante y esto siempre lo hemos dicho para todas las mujeres que buscan a su príncipe azul. Ok, el príncipe azul tú lo pintas acá en este nivel. Amoroso, comprensivo, trabajador, hoy ya está de moda, que resuelva todas estas cosas. Ok, ¿y tú en qué nivel estás? Porque te lo voy a explicar así. Ley de atracción. En el nivel en el que estás, en ese nivel atraes. Entonces es muy importante que regresemos a la base de esto. Los análisis de las estructuras de tu programación para que tú puedas corregir los errores, convertirte en un ser humano mejor, que tengas un nivel de amor, un nivel de conciencia superior y en base a este nivel la vida te ponga a alguien en el nivel en el que te encuentras. Por eso es tan importante el trabajo personal. Dejar de buscar, lo explicamos en el primer podcast, dejar de buscar afuera y empezar a buscar adentro las soluciones. Porque para buscar culpables, es que él me es infiel, es que él hizo esto, es que él aquello. Ok, está bien, quieres buscar culpables, te juro que los vas a encontrar. Pero tienes que empezar a entender qué hice yo como ser humano para atraer a mi vida a una persona en este nivel. Macho, opresor, dominante, controlador. Y por eso es importante estudiar la vida de tus orígenes. ¿Cómo fue mamá? ¿Cómo fue papá? ¿Cómo fue mi abuelita? ¿Cómo fue mi abuelito? Todas estas estructuras que te permitan hacer un análisis y decir, ok, ¿dónde estoy repitiendo patrones? Pensar, reflexionar, volvemos a lo mismo. Y entonces empezar a dejar de buscar afuera al hombre perfecto
y convertirte en la mujer perfecta para atraer a ese hombre perfecto. Y viceversa, caballeros. ¿Por qué siempre me tocan mujeres que me ponen los cuernos? ¿Por qué siempre me toca bla, 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 bla? Ponle la palabra que quieras aquí. Bueno, te toca porque lo atraes. Tienes que entender que todo lo que existe adentro se manifiesta afuera. Y estás atrayendo a tu vida justamente lo que hay adentro. Por eso es tan importante la introspección. Hombres y mujeres es igual. Busca qué estoy sintiendo. Es así de sencillo. Ojo, volvemos a lo mismo. En el siguiente podcast vamos a hablar tanto a nivel elección de pareja como a nivel persona, cómo influye la música. Pero ahorita hacemos un pequeño avance. Oye, Poncho, y fíjate, estamos atrayendo o buscando una pareja desde un lado obviamente totalmente equivocado, pero también yo creo que juega en este punto, y creo que es importante mencionarlo, ¿qué onda con la música en la cuestión de nivel de pareja? Ok, mira, es importante entender que, por ejemplo, existe música que habla de codependencia, que de hecho la inmensa mayoría de la música te habla de codependencia. Sí, exacto, la necesidad de alguien para sentirme bien. Y esto te va a afectar a nivel apego hijos, a nivel apego hijas, a nivel apego pareja, a nivel apego, y tus estados emocionales dependerán de la presencia o la ausencia de personas. Ojo, esto vamos a hablarlo más ampliamente en la siguiente conferencia, pero realmente la música influye brutalidades en la elección de pareja y más en las situaciones de la vida de pareja, de la relación en pareja. Es muy complicado. Ahora sí, como dicen por ahí, merece un tema aparte y así será, porque realmente sí es, como tú lo dices y lo describes perfectamente bien, es una hipnosis colectiva inconsciente. Tristemente, ya lo hablaremos en su momento, que también fue una de las cosas que personalmente más me dolió, tener esta conciencia y darme cuenta. Pero bueno, entonces, retomando y ya para ir cerrando este episodio igualmente interesante, la verdad, qué complejo y no, darte cuenta de desde dónde hemos estado eligiendo las parejas. ¿Dónde juega aquí el papel? Porque mucho se ha escuchado mencionar a través de grandes psicólogos y grandes pensadores que uno busca a una pareja desde las heridas del niño interior. ¿Cómo se relaciona todo eso que hemos escuchado a través, te digo, de mucho tiempo con la cuestión de la programación? Bueno, pues mencionarlo de esta forma. Recordemos que todo lo que pasa a nuestro subconsciente es vibratorio. Hablemos de nuestro niño interior como todo lo que vimos durante nuestra infancia, ¿ok? Entonces, yo llego a casa siendo un niño, ojo, no es mi situación de vida, gracias a Dios, pero vamos a suponer que yo llego a casa siendo un niño y acaban de recogerme del kinder mi tía y me fue a llevar a la casa y yo me entro a la casa y yo no siento la energía porque soy un niño y porque soy inconsciente, porque si fueras un niño consciente, sentirías la vibración. No te das cuenta, más bien dicho. Así es, la sentirías e incluso te sentirías incómodo y te irías al jardín o te irías a otro lado, porque los seres conscientes no habitan en lugares donde hay vibraciones negativas. Es muy sencillo. Entonces, y yo diría, bueno, ¿por qué yo, un niño, estoy sintiendo negativo? Pues resulta que ahí en la casa mis papás se agarraron a golpes, se pelearon, hubo un conflicto y yo no estuve. ¿Ok? Pero toda esta vibración energética negativa está guardada en la casa. Según estudios y mediciones que se han hecho en casas donde hay conflictos, esa energía tarda hasta 7 días en disiparse, asumiendo que ya no vuelva a haber más conflictos, ¿sí? Hasta 7 días. Entonces, cuando hay un conflicto tras otro conflicto, tras otro conflicto. No, pues es por eso que se llaman patrones de repetición inconsciente. El vaso se está llene y llene y llene y llene y llene. Y es una microgotita. Pero esa microgotita, otra microgotita, otra microgotita, y se va llenando la estructura subconsciente. Justo eso es. Y entonces tú eliges parejas desde todo este daño vibratorio, desde todas estas situaciones inconscientes. Y no sabes por qué
Elegiste a un hombre que terminó siendo celoso, dominante, controlador y demás. O en el caso del hombre, una mujer dominante, controladora y demás. Porque la agresión no es por ser hombre, no es por ser mujer, es por ser humano. Y aquí dependerá la estructura, los periodos, los tiempos, si era etapa materna, si era etapa paterna, si eres hombre, si eres mujer. La programación es algo extremadamente amplio. Pero al final de cuentas se relaciona, porque justo lo que estamos mencionando de la programación a esa tan tempranas edades, la verdad, es cuando el famoso niño interior es lastimado o ahora ya con todo este entendimiento sería equivocadamente programado. Equivocadamente programado, pero programado es. Pues sí, programado y al finalmente dañado. Y de manera obviamente inconsciente por parte de los papás o en su defecto a quien le haya tocado programar en ese momento. Y justo esa inconsciencia es la que hace atraer de manera equivocada a las parejas, que son equivocadas entre comillas, porque volvemos a lo mismo, no hay errores ni casualidades. Al final es la que le corresponde para poder dar paso a ese crecimiento que necesita dar. Por eso es fundamental que quede claro que tú no llegas por casualidad a este tipo de conferencias. Si llegas a este podcast es porque ya estás listo o lista para hacer un cambio. Y aquí vas a entender la magnitud de por qué es tan fundamental que la sociedad despierte en conciencia. Porque una vez que despierta en conciencia, va a dejar de repetir patrones inconscientes y su vida va a cambiar. Recuerden esto, todos los que escuchan. Si tú vives de forma inconsciente, si tú no te das cuenta de qué música escuchas, de qué películas, si tú vives así sin que te importe, tu vida va a seguir teniendo situaciones negativas y tú vas a reclamarle al universo, vas a reclamarle a Dios, porque no te das cuenta que justo en tu inconsciencia estás eligiendo caminos que te van a llevar a sufrimiento y a dolor. Y entonces a esto lo llamarás destino. Sí, es mi destino, era mi cruz, y no, no, realmente se puede cambiar. Y no, se puede cambiar. Aquí la cuestión es, ¿quieres cambiar? Hay que empezar a observar que tú eres el creador de tu vida y que lo has hecho de forma inconsciente, sí, pero yo creo que ya es hora de hacer un cambio. No sé ustedes qué piensen. No sé tú qué piensas, mi reina. No, pues definitivamente. Por eso lo comentábamos al inicio de toda esta situación, de lo importante que es realmente poder hacer ya un parteaguas y empezar a llenarte de información que te ayude, a conocerte y hacer los cambios correspondientes en pro de tu propia felicidad, en pro de tu propio beneficio. Y pues bueno, la verdad es que es bastante, repito, importante, interesante y sanador tener este tipo de conocimiento. Siempre se dice por ahí que el conocimiento es poder y estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero es un poder en potencia, porque entonces si no lo usas correctamente, no pasará nada. Si no haces los cambios, si no lo empiezas a aplicar, no va a pasar absolutamente nada. Y sé que mucha gente al escuchar esto dirá, no, es que estamos jodidos. Ve nomás, todo lo que trae en nuestra vida y nuestro entorno está hecho para que suframos. Tal vez, pero la magia de que te des cuenta de esto es hermoso, porque entonces podrás usarlo para cambiar toda tu situación de vida. ¿Por qué? Porque hemos crecido en un entorno siempre buscando culpables. Incluso hay situaciones, hay como ramas espirituales que buscan explicar el por qué vives cosas, el por qué te pasan situaciones desde culpar a otros. Es que tu abuelita, como tu abuelita fue así, pues a ti te toca pagarlo y sufrirlo. No. Son errores programativos conductuales que vienen arrastrando familias o sociedades o el planeta entero, pero que entiendas que cuando te vuelves consciente los puedes reprogramar. Y más allá de la reprogramación de hacer hábitos positivos, te puedes hacer consciente y empezar a hacer que tu vida sea un paraíso, porque es posible. Bien, pues así llegamos al final de este episodio igualmente interesante. Y en el siguiente episodio, pues nos vamos a dar
cuenta de la importancia que tienen muchas cosas que estamos consumiendo a diario, como la televisión, Todo entretenimiento. las redes sociales, la música, la educación, Las ideologías que se están imponiendo a la sociedad. en la programación. Entiéndase que estamos hablando de que la programación la vivimos todos y cada uno de nosotros en nuestras edades tempranas. Sin embargo, pues seguimos programándonos de manera inconsciente durante toda nuestra vida. Hasta que nos volvemos conscientes y ya decidimos qué permitimos sea introducido en nuestra mente, en nuestro, pues ya no digamos inconsciente, ¿o sí? Sigue siendo inconsciente. Porque hasta que no seas capaz de estar en el aquí, en el ahora, Hasta que ya decidimos qué permitimos que entre a nuestra mente, a nuestra programación. nuestra mente o a nuestra y a su vez a nuestra programación. Así es. Es importante repetirlo y recalcarlo. La programación, las vibraciones, la energía, la estructura del entorno entra a nosotros sin importar la edad que tengamos. ¿Ok? Nosotros no dejamos de ser un vaso, es así de sencillo, y todo el tiempo nos estamos llenando. Y de lo que hay adentro saldrá. Siempre, no importa la edad que sea. Existen periodos y etapas programativas, eso es un hecho, pero todo el tiempo estamos absorbiendo información, ideas, creencias, pensamientos, emociones, frecuencias. Y estas saldrán dependiendo de las circunstancias de nuestro entorno. Por eso es tan importante que pongamos atención como adultos a la música, porque tú dirás, no, pues yo ya me salvé, yo ya estoy adulto, yo ya la libré. Como me programaron, Sí, no. ya ni modo. Sigue habiendo películas, sigue habiendo entretenimiento, sigue habiendo ideología, sigue habiendo estructuras ahorita, y eso tú tienes que empezar a observarlo y hacerte consciente y decir, esto no. Así de sencillo. O esto sí. Es así como llegamos al final de este episodio y los esperamos en el siguiente para, obviamente, continuar con este tema tan apasionante, tan interesante. Y recuerden que en el siguiente episodio vamos a ver. Vamos a seguir analizando lo que es la ingeniería social y lo que influye en el cambio de las sociedades. Nos toca ver la influencia de medios de comunicación, entretenimiento, música, gobierno, religión. Estos temas y cómo afectan tanto en elección de pareja como en estructura programativa de la personalidad. Entonces, no se lo pierdan. El tema va a estar extremadamente bueno. Sin más, de mi parte me despido, su servidor Alfonso Rojas Cárdenas, y buenas tardes, buenas noches o buenos días. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Se despide su servidora y amiga Patricia Herrera Méndez y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.